empezamos a entender que hablar de liderazgo emocional para el crecimiento personal implica que aprendamos a entrar a una dinámica de crecimiento continuo para nuestro desarrollo. ¿Qué significa eso? De que miremos que todos estamos llamados a la realización plena. En otras palabras sencillas, es que todos estamos llamados a ser felices. Sí, pero hoy día, por ejemplo, estamos pasando en un contexto de pandemia que nos pone en preocupación, en tensión, en miedos. Sí, es cierto. Si no hubiera la pandemia, hay otras situaciones. El estrés, los problemas cotidianos, las circunstancias que aparecen, una enfermedad que llega, un problema X que llega a nuestras vidas. O sea, en realidad, siempre estamos enfrentando situaciones que nos invitan a mirar de que no porque lleguen situaciones difíciles a nuestra vida es que se nos quita la posibilidad de ser felices. Entonces tenemos que aprender a trabajar en ello. Y eso se llama trabajar en tu desarrollo personal, en tu crecimiento personal. Y ese es un reto bonito en el ser humano. ¿Saben por qué? Yo felicito la participación de todos ustedes, porque entrar a cursos que te ayuden a formarte, a crecer como persona, no es una cosa que te imponen, porque esto no es algo que te dicen en el colegio, ni en la universidad, ni en el instituto. Esto es algo que ya tú tienes que buscar por tu cuenta. Esto ya es algo que tú tienes que decir, a ver, ¿qué puedo hacer para yo construir mi camino de felicidad? O sea, ya viene a ser una decisión propia. Como que llega la noticia, hay un curso sobre liderazgo emocional. Muy bien, tú decides, es algo que es una decisión tuya. Quiero buscar a alguien que me oriente, es una decisión tuya. Quiero tomar un libro que me dé iluminación y que me oriente, es una decisión tuya. O sea, ¿qué quiere decir? Trabajar en tu realización como persona, trabajar en tu crecimiento personal es una decisión tuya. Entonces, ahí ya estás empezando a tener como lo que denominamos liderazgo propio, o sea, estás comenzando a tomar las riendas de tu vida. Eso se llama hacerte cargo de tu vida, que en otras palabras bonitas es hacerte responsable de tu felicidad. ¿Sí? Que es una de las cosas que trabajo mucho en el acompañamiento, en las terapias que doy como psicóloga. Es como cuando a veces una de las cosas que proyecto en cada uno de mis pacientes es tener claro esto. No te determina ni el pasado, ni lo que te dijeron, ni lo que viviste, ni lo que sucedió antes. Tampoco te determina los peligros en los que piensas en el futuro porque aún no llega. ¿Qué es lo que te determina? Lo que tú eliges para tu vida. O sea, si yo quiero tener una vida con satisfacción, de realización plena, pues es lo que me toca hacer, construirla. No llega por arte de magia. Es una responsabilidad mía construir. Y para eso tengo que empezar a pensar que estoy llamado a tener una vida plena. A veces hay pensamientos que nos llevan a pensar, por ejemplo, yo nunca tengo suerte, siempre me va mal. Yo nací con el pie izquierdo. Si comienzo a pensar así, definitivamente ya marqué mi destino. O sea, ya no me estoy dando la posibilidad de decir yo puedo construir mi vida. Y es ahí donde viene la importancia de nuestro trabajo en nuestro desarrollo personal. Hacernos cargo, hacernos responsables. Cuando entramos a hablar de liderazgo emocional, es interesante partir con esto, entender cómo se producen las emociones. Partamos con este primer punto. Recordemos algo, dentro de nosotros, o sea, somos un ser maravilloso, completo, y todo nuestro cuerpo tiene una función importantísima. Por lo tanto, hay que entender que hay un proceso químico en nuestro interior, especialmente en nuestro cerebro. Ese proceso químico es porque se van produciendo hormonas que se van segregando dentro de nosotros. Y eso porque funcionamos de esa forma. Pero para eso va a implicar comprender que venimos de experiencias. Fíjense, piensen, cuando hemos estado en el vientre de nuestra madre, 9 meses en el vientre de nuestra madre, ya desde que estábamos en el vientre de nuestra madre percibíamos, escuchábamos, sentíamos, o sea, estábamos percibiendo todo lo que acontecía, todo lo que vivía nuestra madre, lo íbamos percibiendo. Esas ya son las primeras experiencias de nuestra vida. El proceso de nacer
de salir de ese lugar cómodo, agradable, calientito, bonito, y nacer donde vemos extraños. Bueno, no los vemos porque cuando nacemos todavía nuestra vista no está clara, pero escuchamos la bulla, es como que es salir a un lugar desconocido. Son experiencias. A veces son experiencias que parecen tipo trauma. Ese nacimiento a veces es un trauma, cuando el nacimiento de repente ha sido muy difícil. Entonces, todas esas experiencias, movidas por percepciones que vamos teniendo, van generando pensamientos en nuestra vida. Voy a ponerles un ejemplo. Quizás mamá no estaba preparada para ser mamá y entonces tuvo mucho miedo. Y cuando de repente estaba pasando los 9 meses, por ahí comentó como que, uy, pero mejor me hubiera cuidado, ¿por qué ahora tengo que afrontar esta situación difícil? Esa percepción la pude tener como que yo soy una carga para mamá. Y lo puedo haber asumido como que soy culpable de que mamá se sienta preocupada. Y eso, ¿saben dónde se va? Se va al mundo inconsciente. Se queda dentro del mundo inconsciente. Cuando comienzo a crecer, cuando comienzo ya a ser adulto a veces, cuando vienen a consulta muchas personas, una de las cosas que hago es indagar hasta lo que más se acuerde, porque a veces comienzan ese recuerdo, comienzan a descubrir cosas que no se acordaban, pero que al indagar el inconsciente lo comienzan a sacar. Y a veces ahí decimos, ¿por qué hay culpa? Ah, porque a veces percibí algo creyendo que era culpable, pero no es una culpa real. Entonces tengo que soltar eso, pero tengo que descubrirla. Por eso es que mis experiencias son importantes analizarlas, porque desde ahí van surgiendo mis pensamientos. Y ahí viene un punto importante. Tus pensamientos son los que van a dar origen a tus emociones. O sea, conforme vayas pensando, Claro. vas a comenzar a sentir. Si yo pienso que mi vida está siendo, es bonita y comienzo a ver que tengo ilusión y tengo ganas de salir adelante, pues entonces comienzo a sentirme con entusiasmo. Pero si yo comienzo a pensar que he nacido estrellado y que no tengo suerte y que nada me va bien, pues mis emociones comienzan a salir, a experimentarse de forma negativa, de desánimo, de desilusión y desesperanza muchas veces. Por eso es tan importante comprendernos. Ese proceso químico que sucede dentro de nosotros, tiene mucho que ver con cómo enfrentamos las situaciones. Existe una psicóloga que se llama Amy Cuddy. Amy Cuddy hizo un experimento muy interesante. Amy Cuddy puso dos grupos. Uno era el grupo que decía, miren, ustedes por 2 minutos van a poner una postura frente a la cámara, van a poner una postura de decepción, de inferioridad, de que no podemos, o sea, pongan esa postura frente a la cámara. Y había otro grupo que le dijeron, ustedes van a poner una postura de empoderamiento, de que son fuertes y que son capaces de enfrentar, también por 2 minutos. Previo a eso, cuando hicieron el experimento, midieron dos hormonas. Una de ellas es la testosterona y otra de ellas es el cortisol. La testosterona es aquella hormona que te impulsa a atreverte, la que te hace asumir retos, la que te dice, sí, vamos, tú puedes. El cortisol es la que te pone en acción, pero tiene un tema. Si está mucho Negativo. tiempo, te genera estrés. Exacto, exacto. Y te genera estrés si está mucho tiempo. Ese estrés muchas veces te pone tan nervioso que te bloquea. Entonces, ¿qué pasó? A estos dos grupos les hicieron de que enfrentaran una apuesta. Entonces, a ver, los que habían tenido la postura de decaimiento, cuando hicieron la apuesta, tuvieron miedo. O sea, es como que les costó enfrentar la apuesta. Tuvieron miedo a perder. Y al otro grupo, al que había puesto la postura de empoderamiento, no tuvieron reparos y asumieron el reto y apostaron. Luego de eso les midieron nuevamente las hormonas, y saben, a los que habían tenido la postura de decaimiento, les había elevado el cortisol. Y a los que habían tenido la postura de empoderamiento, les había elevado la testosterona y había bajado el cortisol. O sea, habían sufrido los efectos contrarios. Pero ahí es donde Amy Cuddy responde a su teoría que tu postura va a hacer
que tu pensamiento comience a tomar digamos, un posicionamiento para animarte o para desanimarte. Es como, por ejemplo, si yo me veo al espejo y me miro y digo, soy una persona valiosa, entonces el cerebro lo cree y dice, sí, y hace que comience a surgir esas hormonas de seguridad, de capacidad de sentirte con confianza. Pero si yo mi postura, ay no, qué mío, ¿qué van a decir de mí? Ay no, que nadie me vea. Entonces ya la postura me está diciendo y le está dando una orden a tu cerebro. No puedes. Entonces te cuesta enfrentar las cosas y ahí se pone en juego nuestra seguridad, nuestra confianza. Fíjense el poder que tiene, en este caso, la posición que tú tomes. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque somos seres que tenemos proceso químico dentro. Funcionamos a través de hormonas. El cerebro está funcionando en base a eso. Es como, fíjense, las hormonas que segrega el cerebro son estas conocidas. La dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina. O sea, estas son las positivas que hay que comenzar a activar. ¿Sí? Pero a veces, si es que no las sabemos activar y comenzamos a tener muchas más preocupaciones, tensiones, como que todo está negativamente, sale esta hormona, el cortisol. El cortisol no es que sea mala, porque necesitamos el cortisol, nos protege de repente de peligro de ponernos un poco en alerta. El problema es cuando está mucho tiempo. ¿Y cuándo está mucho tiempo? Cuando está con preocupaciones, cuando está con pensamientos negativos, cuando está con el miedo a qué va a pasar, o cuando está con el miedo a la tristeza pasada. Yo sufrí esto, ¿por qué me pasó esto? Cuando no suelto los dolores del pasado. Entonces el cortisol comienza a invadir y surge lo que se llama la intoxicación del cortisol. Cuando nos intoxicamos del cortisol, viene depresión, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Ven qué importante es no dejar que el cortisol nos intoxique? Y ahí va a depender mucho del trabajo en el manejo de nuestras emociones, en que seamos líderes de nuestras emociones. Es como que hay dentro un ataque que tenemos que cuidar. ¿Saben de qué ataque nos tenemos que cuidar? De los pensamientos negativos. Ese es el ataque mayor del que tenemos que cuidarnos. El pensamiento negativo es destructor. Entonces tengo que cuidar que mis pensamientos negativos no invadan. Y fíjense, nosotros tenemos por instinto de supervivencia, ojo que esto es real, por instinto de supervivencia, inmediatamente estamos siempre en estado de alerta. Por lo tanto, los pensamientos negativos son más fáciles de ingresar que los pensamientos positivos. Fíjense ustedes. Mira, los estudios dicen que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Y de los 60.000 y 70.000 pensamientos al día, entre el 80 y 90% invaden los negativos, pensamientos negativos. ¿Te das cuenta el trabajito que hay que hacer dentro de uno? O sea, tenemos que activar a los pensamientos positivos. Y tenemos que activarlos sabiendo, sabiendo que hay hormonas que vienen en nuestra ayuda, pero que tenemos que activarlas. Por ejemplo, si yo quiero experimentar sacar la dopamina, por ejemplo, celebra los retos cumplidos. Es como decir, estate atento a las cosas que haces bien, celébralos. Me salió bien esta comida, bien, lo hice bien, me salió rico, soy una trome, celébralos. Ejercítate al sol, o sea, es como que pon tu cuerpo en acción. Ahora no podemos salir mucho, pero busca espacios donde puedas ejercitarte, ponerte en acción. Duerme bien, no, nada que no tengo sueño, busca el sueño, duerme tus 8 horas. Con esas cosas es como que vas activando estas hormonas. La oxitocina trabaja en pensamientos positivos. Si te cuesta, comienza a escribir papelitos de pensamientos y ideas positivas. Come chocolate. Come chocolate. Sí, así es. Come chocolate. ¿No? O sea, da abrazos. Bueno, ahora no podemos acercarnos mucho, pero con los que vivimos sí, pues, ¿no? Come chocolate, ahí está, ¿no? La oxitocina. En la serotonina, sea agradecido. Valora desde que te levantas, agradece todo lo que tienes, ¿no? Dale gracias a Dios por lo que recibes en el día a día.
Recuerda buenos momentos. Piensa en los momentos agradables, bonitos que has tenido. Practica la bondad, haz el bien, escucha a quien necesita de ti, alienta a alguien, da palabra de esperanza, ¿sí? La endorfina, ríe, sonríe, dale una sonrisa a todas las personas que tienes a tu alrededor. Baila, baila, así te digan que estás loquito, loquita, baila. Practica tu hobby, busca qué te agrada hacer en tus ratos libres. Miren, no es complicado, pero es necesario. ¿Por qué? Porque ya saben, el cortisol, si se intoxica en nosotros, nos hace mucho daño. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es un proceso químico que necesitamos aprender a trabajar, ¿se dan cuenta? Pero qué importante es conocerlo, porque si lo conocemos, entonces podemos combatirlo. Ahora, es muy importante entender que hay un proceso emocional, ¿ya? ¿Qué significa este proceso emocional? Mira, al principio todos somos de forma racional y actuamos de forma racional. Eso es algo que estamos como que así, diseñados. Pero quiero que veas esto. Lo emocional está, pero está como que en una partecita. Si yo no le hago caso y dejo que lo emocional se apodere con el tiempo, lo emocional puede opacar a lo racional. Esa es la dinámica que puede pasar. O sea, lo emocional es como que mientras que no sucede nada, está ahí. Pero cuando comienzan a haber eventos, situaciones, cosas que van invadiendo lo emocional, si no le hago caso de qué está pasando, entra incluso a tapar a lo racional con el tiempo. Entonces, por eso es importante que veamos que ese proceso tiene como fases. ¿A qué se llaman las fases? Mira, quiero que veas estas fases. Las fases son como que aquello que tú vas a ver qué sucede. Por ejemplo, existe la fase oculta o letárgica. ¿En qué consiste esta fase oculta? Es como la que lo racional está claro, pero por ahí comienzas a ver algo que sucede que te comienza a dar de repente una sensación, una emoción de cierta preocupación. Voy a ponerles el ejemplo de lo que estamos viviendo en el contexto del virus, ¿ya? Cuando nosotros supimos del virus, antes de marzo que nos manden a cuarentena, escuchábamos, ¿no? Hay un virus en la China. Oye, los chinos, sabemos que allá hay un virus. Era como que lejos. De China para acá era como que, uff, está distante. ¿Qué nos va a llegar? Muchos pensábamos así. Cuando comenzaron a decir, hay el primer caso, ¿qué pasó? Algunas personas dijeron, bueno, pero eso es uno es nada, ¿no? Pero ya también habían algunos que decían, uy, ¿qué está pasando? Entonces ya lo emocional, fíjense, comienza a tener más color, ya comenzó a invadir un poquito más, pero todavía hay, no, tranquilos, no pasa nada. ¿Mm? Esa es la fase de manifestación, o sea, todavía hay como que está entrando la manifestación. Luego viene la fase de activación. Miren cómo aumenta la E, lo emocional. Ya está tapando poquito a poquito a lo racional. O sea, sin darnos cuenta. Es como que ya comenzamos a escuchar noticias. ¿Qué? Ya van 2, ya van 3, ya, se cierra, cuarentena. Uy, peligro. Ya comenzamos a preocuparnos. Ya las preocupaciones, las angustias comenzaron a llegar. Luego vino la fase de escalada o explosión. Ya la E tapó totalmente a lo racional. Comenzamos a tener miedos. Comenzamos a sentir que ya esto estaba, pero que ya la situación estaba descontrolándose. O sea, así va sucediendo en las diferentes situaciones que vivimos, donde las emociones comienzan a invadirnos. ¿Sí? O sea, si es que nos quedamos acá en la fase de escalada o explosión, la emoción nos bloqueó toda la razón. Ya no somos dueños de nosotros, es la emoción dueña de nosotros. Y por eso, en muchos de estos casos, aquí en esta fase de explosión, es que ya comenzamos a actuar muchas veces movidos por la emoción y cometiendo errores. Y si estamos apoderados, por ejemplo, por el miedo, vivimos desde el miedo y comenzamos incluso a enfermar, porque ya el cuerpo ya no soporta,
ya comienza a tener una activación de la emoción total, del miedo, del qué va a pasar, del qué va a suceder. O sea, ya comenzamos a activar muchas más ideas. Acuérdate que la emoción se apoderó, entonces bloqueó la razón, ya no piensas con objetividad, ya piensas desde la emoción, ¿sí? Entonces es como que adelantamos desastres. Aquí se comienza a trabajar el adelanto de desastres. Entonces, si yo no sé manejar esto, me puedo quedar acá. Y ese es el gran riesgo. Aquí me invadió el cortisol y ya me intoxiqué totalmente. Existe para eso la fase de reconstrucción o reconducción, pero para eso ahí viene el trabajo del manejo de nuestras emociones. Tenemos que aprender a manejar nuestra emoción y para eso tenemos que activar los pensamientos que contrarresten esas emociones negativas. Entonces tengo que comenzar a utilizar mi razón, por eso existe lo que se llama aprender a tomar distancia de lo que estamos viviendo y mirar desde fuera. Cuando tenemos un problema, tienes que tener claro que tú no vas a solucionar el problema estando dentro del problema, ¿sí? Por eso que a veces cuando tiendo a situaciones de pareja, yo les digo, o sea, si ustedes intentan solucionar el problema estando con la cólera y la ira, no van a solucionar el problema. Necesitamos tomar distancia, o sea, mirar qué está pasando, comprender. Y es ahí donde comenzamos a activar lo racional, lo objetivo. Entonces, si yo aprendo a hacer esa dinámica que se llama manejar las emociones, entonces entro a la fase de solución, que ya ordeno, pongo lo racional y lo emocional que entren en equilibrio. Es como que necesitan entrar, encajar y tener un equilibrio. No puede estar una sobre otra, ¿sí? No somos seres frívolos, que somos solo parte cognitiva y racionales sin emoción. No, somos seres que tenemos emociones, pero que tampoco podemos irnos al extremo de ser súper emocionales, cayendo en la hipersensibilidad en todo. Tenemos que aprender a tener un equilibrio y es ahí donde viene la fase de solución. Pero es importante tener en cuenta las fases, porque ellas nos ayudan a que tengamos en cuenta que las emociones negativas nos contaminan. Y si nos contamina, tenemos que aprender a salir de ello generando emociones positivas. Pero solo puedo generar emociones positivas con un factor importante: pensamientos. Mis pensamientos tienen que comenzar a ser positivos. ¿Sí? Vamos hasta acá a entender algo muy interesante. Así como existen las fases, vamos a mirar que existe un cuadrante emocional que nos va a ayudar a entender mucho esto. Este cuadrante emocional lo vamos a dividir así. Existe la alta intensidad y la baja intensidad en las emociones, así como existen las negativas, emociones negativas, como emociones positivas, ¿sí? Miren este cuadrante y ahora obsérvenlo acá. Fíjate, si hacemos una mirada al cuadrante, nos ordena. Por eso es tan importante mirar comprendiendo nuestras emociones. ¿Qué pasa si nuestras emociones son de alta intensidad, pero son negativas? Miren acá. Si son altas de intensidad con negativas, es como que estamos en la zona de supervivencia. Vivo enojado, impaciente, irritable, frustrado. Es como que me estoy defendiendo, como que siento que los demás me atacan, ¿no? Como que el problema que estoy viviendo es como que me impacta y me molesta. Entonces, reacciono. Ahora estaba escuchando una noticia que la han estado pasando durante el día. Estaba una señora cuidando en un centro comercial, cuidando que los que entren, pues se mida, ¿no? La temperatura y les da las órdenes de cómo entrar, etc. Pero como parece ser que una pareja no le gustó que le pusieran exigencia en eso, la señora, la esposa, porque era una pareja, perdió el control y se le fue encima y la golpeó, le pegó. O sea, esta persona que lo llama Goleman el secuestro de la amígdala. La amígdala es un órgano que tenemos en el cerebro, es el depósito de todas nuestras emociones. Entonces, si llega una emoción negativa, es como que me siento que me atacas. Entonces, choca con mis miedos, mis cóleras, mis frustraciones. Entonces, mi reacción es atacar. Esa es la zona de supervivencia. O sea, es como que estoy así, en estado de alerta constante. Entonces, esta zona es una zona, pues, que nos hace daño.
Así como nos podemos poner irritables, también entra el miedo, lo ansioso, la preocupación, o sea, como que me quita todo lo que es la energía. O sea, es como que vivo como que en un estado de víctima o en un estado de ataque. Esa es la zona de supervivencia. Eso es si mi emoción es alta en intensidad, pero negativa. Mientras que puedo tener alta intensidad positiva. Esas emociones son la zona de desempeño. Aquí, por ejemplo, es cuando estoy optimista, desafiante, involucrado, enfocado, con energía, con valor. Sí se puede. O sea, es la emoción, las emociones de impulso a cosas que son buenas, o sea, porque positivas. ¿Sí? Esa es la zona de desempeño. Con esa yo me activo, me muevo, tengo ideas, soy creativo, sale esto, puedo hacer lo otro. Es una zona que me da bastante energía. Es zona de desempeño. Ahora miren hacia abajo. Baja intensidad. Las negativas de baja intensidad son aquellas que son la zona que le llamamos un poquito la zona, pongámosle así, que te quita energía. La zona peligrosa. ¿Por qué? Es la zona que nos pone exhaustos, vacíos, deprimidos, tristes, sin esperanza, como que nos hace sentir que la vida no tiene sentido. Esa es la zona negativa de baja intensidad. ¿Sí? Pero también existe la zona positiva de baja intensidad. Es la zona de la tranquilidad, del alivio, del relajo, de estar reservado, de estar como que con objetividad de las cosas. Es la zona de renovación. Si miras este cuadrante, ¿cuál de las zonas crees que será la más importante en desarrollar? Por ahí me pueden decir la zona de desempeño. Está bien, porque es la zona que te pone pilas. Pero saben, en realidad, la zona que necesitamos activar, porque esta sí se puede dar, pero necesitamos activar esta, la zona de renovación. Porque esta zona es la que me va a ayudar a que equilibre esta zona de desempeños. Es decir, que no tome a la loca todo, sino que aprenda a tener equilibrio. Esta es la zona del equilibrio. Por eso es la zona de renovación. ¿Cuál de todas ellas es de la que tengo que escapar y no tengo que entrar porque es peligrosísima? ¿Cuál creen? La zona de burnout. Exacto. Esta zona es la más peligrosa. Esta zona es la que tenemos que cuidar de no entrar. ¿Sí? Porque esta zona es la zona que me lleva al vacío, al sinsentido. Es la zona famosa que me lleva o a la depresión o a la ansiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es bueno que lo vean en un cuadrante, porque es como que tú cuando te analices, tú tienes que ver, a ver, ¿qué estoy pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde estoy? ¿En qué zona estoy? Entonces, tú tienes que aprender a manejarte. Es decir, si estoy en esta zona negativa del burnout, yo tengo que salir de ahí. Tengo que darme cuenta que tengo que hacer algo. No puedo quedarme ahí. Claro. Eso se llama ser líder de ti mismo. O sea, es como que dejas dejas de ser, dejas de ser alguien que te dominan las emociones, sino aprendes tú a dominar tus emociones. Eso es lo que hay que hacer, que uno las domine. ¿Sí? Interesante, hasta acá, porque es un poco que tú manejes tu emoción. ¿Ok? Ahora, fíjate, quiero que veas, si aprendes a hacer esto, ten en cuenta que hay un problema de las emociones si son mal gestionadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, sucede algo que les voy a poner en ejemplo. Por ejemplo, miren acá, el jugador de fútbol que pelea con el árbitro. El jugador de fútbol, para jugar, los que juegan fútbol saben que tienen que ser muy concentrados en su juego. Tienen que concentrarse y eso les toma energía. Pero ¿qué sucede si discutió y tuvo cólera? ¿Saben lo que pasó? Perdió energía. Por lo tanto, este jugador se desconcentró. Los entrenadores le dicen, salió del juego. ¿Por qué? Porque ya no tiene la energía para rendir
lo que podía rendir si no discutía. O sea, ese momento de crisis que ha tenido en esta discusión le quitó energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es necesario entender que si no sabemos manejar nuestras emociones, nos desconcentra, nos desconecta y no nos hace rendir bien. Por eso es que es tan necesario ser altos en nuestras vidas. Cuando tú sientas que algo te generó como una molestia o una cólera o algo que te quitó paz, tú necesitas recuperar energía. Ahí viene mucho lo que se llama aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a ejercitarte para eliminar toxinas, porque tú sabes que necesitas recuperar energía. Necesitas hablar de tus emociones, soltar, contar a alguien que tú tienes confianza, sí, me he sentido así, o sea, ya hablarlo, ya soltar, y eso te libera. O sea, porque si no, te carcome internamente. Y al carcomer internamente todo ese sinsabor, no solo te lastimas para el momento, te hace daño también a tu cuerpo, porque lastima a tus órganos internos. Y entonces es como que el cerebro manda órdenes y esto no está funcionando bien, entonces por ahí de repente la gastritis aparece como reacción, ¿sí? O de repente aparece el dolor de cabeza. O sea, comienza el cuerpo a manifestar por dónde canalizar aquello que se ha quedado guardado como emoción negativa. Cuando hay discusión, por ejemplo, en la pareja, a veces cuando no saben gestionar sus emociones, las parejas tienen las discusiones y ¿con quién desquitan? Con los hijos. Y eso es penoso. Y eso es algo que no tendríamos que hacer. Entonces tenemos que aprender a gestionar positivamente nuestras emociones. O sea, tengamos en cuenta que las emociones, ¿saben qué pasa? Se contagian. Entonces, en vez de contagiar emociones negativas, hagamos esto. Contagiemos emociones positivas. Si sabemos gestionar nuestras emociones positivas, contagiemos desde la sonrisa. Por ejemplo, todos ustedes que han tenido bebé, han visto un bebé, han cargado un bebé, el bebé imita lo que hace el adulto. Tú le sonríes, le haces muecas, le haces gestos como hablarle, el bebé se mata de risa, se carcajea. Pero ¿saben por qué lo hace? Porque nos imita a quien le está haciendo el gesto. Entonces, ese es el famoso espejo que tenemos entre las personas. Entonces, así también, estas sonrisas entre las personas, entre adultos, también es contagiante. O sea, tú ves, por ejemplo, estás viajando en un micro o estás caminando por la calle y ves a un grupo que se está carcajeando de risa y llama la atención. Volteas a ver y tenlo por seguro que te saca una sonrisa ver a los demás riéndose. Porque es como que eso es espejo. O sea, proyectamos eso. Entonces, contagiémonos de cosas positivas. Por eso a veces les comento a las personas que acompaño, busca películas de comedias, porque a veces uno mirando las películas de comedia te mata de risa, te entretienes, entonces generas un estado de bienestar. ¿Ok? Rodéate de situaciones de personas positivas, eso es bueno, ¿sí? Genera buena vibra, ¿ya? Genera como que tú tienes esa capacidad. A veces uno dice, pero no tengo ganas de reír. No, vamos, hazlo. Si, el cerebro es el músculo más fácil de engañar, no tengo que tener motivo. Pero si yo empiezo a darle simplemente una sonrisa, si yo te dijera en este momento, si te digo, sonríele a la cámara, sonríanle a la cámara, aunque no todos me ven en la cámara porque están algunos apagados su cámara, pero sonrían. Es como sonríele a quien está cerca, ¿ya? A quien está, dale esa sonrisa. O sea, ya tu cerebro tomó la información. ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Entonces te dice, activa ciertas hormonas que te van a ayudar al estar tranquilo, a estar bien. ¿Ok? Entonces, es importante ver que nuestras emociones las podemos manejar. ¿Cómo empezar a manejar estas emociones? Tengamos en cuenta esto. Las emociones, primero, no se pueden evitar. Cuando llegan, llegan, pero sí se pueden gestionar. O sea, yo no puedo evitar que llegue de repente una situación que me da cólera. Tampoco puedo evitar que llegue una situación que me dé pena.
Tampoco puedo evitar una situación que me dé angustia, incertidumbre. No puedo evitarlo, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es aprender a gestionarla. La primera reacción es normal, que yo tenga de repente el impacto, pero yo tengo que aprender a manejarla porque me conozco, o sea, tengo que aprender a conocer cómo funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar esto, que mi pensamiento va a generar la emoción. Entonces tengo que empezar a traer pensamientos, no de desastre, no de desgracia. Si me dicen, por ejemplo, no se pone en contacto un familiar contigo, si tú comienzas a sentir preocupación, ¿ok? Entonces tú dices, a ver, el pensamiento puede decir, uy, de repente le pasó algo, de repente le sucedió algo. Ya el pensamiento está adelantando un desastre. Eso ya te genera una emoción negativa que se afianza más. Pero si tú dices, ¿por qué tengo que pensar que tiene que haber pasado algo malo? Tranquilo, voy a esperar, vamos a esperar para coordinar y ver qué es lo que ha sucedido. O sea, como que ordeno mi pensamiento. No dejo que se apodere de mí lo negativo. Entonces, ¿las emociones se pueden evitar? No. ¿Pero se pueden gestionar? Sí. Entonces, si yo veo que mis emociones las puedo manejar desde el pensamiento, entonces tengo que comenzar a generar pensamientos correctos y positivos. Ahora, hay personas que me pueden decir, pero sabes, estoy tan acostumbrada a tener pensamientos desastre, pensamientos negativos que me cuestan, o sea, yo no puedo. Les doy un truco. El truco es, si te cuesta modificar el pensamiento, empieza a hacer acciones. Por ejemplo, de repente te va a costar modificar y tener rápido pensamientos positivos. Ya, ponte en acción. ¿Qué cosa tienes que hacer, por ejemplo? Dormir bien. Fíjate, dormir es tan necesario. A veces nos acostumbramos a quedarnos hasta acá altas horas de la madrugada, como diciendo, recién en la madrugada tengo paz para leer, para estudiar, para revisar. No, ten en cuenta que tu dormir es necesario, tus 8 horas, porque si incluso dormir es más importante hasta que comer. Tú puedes dejar de comer unos días, pero si no duermes, tus órganos en un momento comienzan a dejar de funcionar. En cambio, comer, o sea, a veces puedes subsistir con agüita, puedes subsistir, pero si no duermes, por eso es tan importante, ¿no? Demos la importancia al dormir, al descanso, ¿sí? Más Luego, de 8 horas. no más de 8 horas tampoco. Duerman lo necesario, lo necesario. Entonces, lo recomendable son las 8 horas. Ay, habrán días. A veces hay pensamientos como estos que quiero que tengan en cuenta. A veces dice, mira, yo no dormí ayer, pero hoy día me voy a dar una dormida todo el día. No, no recuperas. Sueño perdido, sueño que no se recupera. No es que recuperas por dormir más, ¿ya? O sea, tú tienes que dormir lo que tu cuerpo necesita al día a día. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y evita el envejecimiento, téngalo por seguro. ¿Sí? Te mantiene con vitalidad, tengas la edad que tengas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque podemos tener 18 años y parecer que tenemos 80 años. Y puede haber una persona de 80 años que se comporta como alguien de 20, que no es el tema de la edad, es el tema de la vitalidad que tengamos. Y para eso hay que cuidarnos. Luego, otra acción que tenemos que hacer es cuidar nuestra alimentación, comer sano. Es importantísimo. Comer sano, comer verduras, comer frutas, comer las cosas que sabemos que nos ayudan. Otra cosa que nos ayuda en las acciones es crear vínculos positivos, fraternos. Si en tu alrededor hay gente tóxica, aléjate, no andes con gente tóxica. No, que solo me hablan negativamente. No, no, mira, no te contamines. Ten en cuenta que los pensamientos positivos también se generan por el entorno, genera vínculos positivos. Evalúa cómo es tu conversación. Si tu conversación tiende a ser muy negativa, cámbiala. De repente, a veces es conversaciones de quejas, cámbialas a logros. Habla de cosas positivas, de logros, de cosas que estamos haciendo, que bien estamos logrando esto, estoy logrando esto. O sea, habla de cosas positivas. Otra acción importante es fórmate. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes hoy día han hecho un alto y han entrado al Zoom para trabajar su formación. Esto está contribuyendo para trabajar un liderazgo emocional positivo porque estás trabajando en tu formación. ¿Qué hace tu formación humana? En tu desarrollo personal. Hace que te empoderes,
que trabajes por realizarte cada día más como persona. Entonces hace como que te sientas que estás creciendo. Es una dinámica que hay que activar constantemente, una dinámica de crecimiento, ¿sí? Y una acción más, sonríe, siempre sonríe. Acuérdate que la sonrisa no cuesta nada, no cuesta nada, sonríele, sonríele a las personas que tienes a tu alrededor, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, sonríe, porque la sonrisa te libera. ¿Ven que no cuesta nada? O sea, si te cuesta un poco todavía arreglar el pensamiento, empieza haciendo acciones. Estas acciones te ayudan a activar los pensamientos positivos, que son lo que necesitamos para que podamos sentirnos que estamos más estables, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, hay acciones que podemos, que son necesarias, les voy a dar dos técnicas que son importantes tener en cuenta para gestionar las emociones. Hoy día vamos a ver solo estas, pero en la segunda sesión vamos a entrar ya a la regulación, que ya entramos un poquito a más de este posicionamiento. Una técnica para tener en cuenta de cómo gestionar las emociones cuando se disparan tiene que ver con esto, con el gráfico de enlentecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando llega una emoción, llega a veces con un deseo. O sea, ¡bum! Sube. Mira el cuadro, sube. Esa emoción con deseo, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú dices, me quiero comprar mi auto, al fin, ya me quiero comprar mi auto, sí, y puede ser ese. O sea, como que junto a la idea llegó la emoción del auto soñado. Entonces, el impacto es fuerte. Entonces, tú puedes decir, ya está, ya tuve la idea, ya me voy a comprar. Yo te digo esto, antes de tomar una decisión, antes de decidir, duerme a la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Duérmela quiere decir, bájala. No tomes decisiones cuando estás así, sean emociones positivas o sean emociones negativas. Es como lo que le pasó el caso de esta señora que les contaba en las noticias que hoy día están pasando seguido. Le pegó a la persona que estaba controlando el ingreso, porque no aguantó sentirse controlada. Entonces, su emoción fue así, ¡pum! Su emoción negativa, como diciendo, me estás amenazando, me estás haciendo sentir que soy nada, o sea, lo llevó al extremo. Entonces, ella no durmió su emoción, se dejó llevar y ¡bum! Su arrebato le hizo que la golpee. Le pegó. Imagínense, como animalitos reaccionamos a veces. Y eso es porque la emoción no se controla. Y la emoción es ciega. Ahí lo que tenemos que hacer es dormir a la emoción. Es decir, baja, tranquilo. En momentos de turbación, decía San Ignacio, ninguna decisión. Tranquilo. No es momento de tomar decisiones. Sean emociones positivas o negativas. Hay que estar tranquilo. Cuando ha pasado el tiempo y has logrado entrar al verdadero nivel, ¿ya? De decir, quiero comprar mi carro. Muy bien. Ya, ahora ya. Entonces voy a averiguar cuál es la mejor marca, dónde es mejor, quién tiene experiencia. Ya. Entonces recién cuando he podido ver con objetividad todo, recién ahí veo que hago un paso bueno, del que después no me arrepienta. Porque de repente me fui a comprar a la loca el carro más bonito, aparente, y me zafaron. ¿Se dan cuenta? O sea, qué importante es duerme la emoción, calma, ¿sí? Y ahí con el tiempo tú ves que ya cuando tienes esa emoción equilibrada, entonces ahí puedes tomar la decisión. Esa es una primera técnica. Otra técnica tiene que ver el cómo cambiar la emoción negativa a otro, a otra persona. Cuando tú te enfrentas a alguien que está, vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, chocamos, o sea, tuvimos un accidente, estás manejando y chocaste con otra persona. Y vamos, de repente tuvimos la culpa, ya, tuve la culpa, ¿sí? Entonces, claro, me detengo, salgo y el otro pues está hecho molestísimo, insultándome y que te has creído, que me has chocado, etcétera. Cuando tú ves que hacen eso contigo, pues te da cólera, o sea, es como que te está quitando tu tranquilidad, encima que estás con el susto del choque y todo. Pero, ¿saben? Está demostrado que cuando tú, por ejemplo, frente a una situación como esa, pones tus brazos atrás,
bajas un poquito la mirada, vamos a suponer, porque tuve en ese momento el choque y que yo tuve que ver, y le digo, discúlpame, no fue mi intención. Basta con que hagas un gesto como ese, la otra persona se proyectó en ti y tenlo por seguro que bajó su emoción. Van a seguir hablando y va a ver el reproche, pero ya no en el nivel feroz de agresión que hace si la emoción no la he sabido manejar. Esa es la técnica de poder controlar la emoción del otro muy sutilmente. ¿Sí? Y eso es importante en todos los campos. Por ejemplo, cuando discutimos en las parejas, o sea, eso es algo que tienen que aprender a manejar porque si entran en un entrampamiento emocional es duro. Un jefe y su empleado es duro. O sea, entre padres e hijos, imagínense, es duro. O sea, tenemos que aprender a tener una regulación que se llama autocontrol. Es decir, como que yo tomo una posición de manejo, o sea, de control. Pero para eso yo tengo que ser consciente de mis emociones. Entonces, si yo hago eso, primero tengo que tener claro que no es que estoy poniéndome menos que el otro. Al contrario, estoy teniendo mayor control que el otro. Y le estoy ayudando. Porque a veces puedo pensar, no, si yo me quedo callado, si me quedo callado, el otro hace conmigo lo que quiere. Entonces ahí viene un problema, porque estoy pensando desde la confrontación. Eso es emocional. No es pierde, es ganar. A veces el gana el que guarda silencio, y eso es real. Gana el que guarda silencio. En una discusión, el que guarda silencio. ¿Por qué? Porque eso se llama tener autocontrol. Entonces, ¿ven qué importante es aprender a manejar nuestras emociones? De alguna manera, es tener lo que llamamos una forma de activar una dinámica interna donde yo me conduzco, donde yo sé por dónde, comprendiéndome por dónde es que tengo que ir. De alguna manera eso nos invita a generar espacios, ambientes que nos lleven a la armonía, al equilibrio interior propio y al equilibrio también con los demás.